Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días para toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Hoy, 21 de marzo, estamos una vez más reunidos para hablar de comunidades constructoras de paz en medio de la crisis humanitaria. Colombia ha sufrido históricamente las consecuencias de un conflicto armado que ha permeado múltiples dimensiones de la sociedad y aunque han habido voluntades y propuestas para un cambio enmarcado en las apuestas para la paz, por diversas razones no se ha logrado, generando una crisis humanitaria. Sobre este tema dialogaremos en esta emisión junto con dos invitados muy especiales. Ellos son María Francisca Perdomo Herrera. ¿Cómo estás, María Francisca, en esta mañana de hoy? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bien, y nos encontramos también con Esteban Ardila. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, profe, bien piloso ahí. Muy bien, esa es la actitud. Y por supuesto con el maestro Carlos Augusto Rodríguez Martínez, querido maestro. Querida maestra, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, como puedes ver. No, realmente estoy mal de vista o tenemos algunas objeciones a ese tema. Bueno, las subjetividades que llaman. Bueno, les cuento, queridos oyentes, que María Francisca Perdomo Herrera es politóloga e internacionalista, candidata a magíster en estudios de paz y resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana. Es investigadora y analista de la organización internacionalista, antifascista y defensora de derechos humanos Colombia Solidaridad. Es coordinadora del Departamento Cundinamarca de la Red Agroalimentaria del Meta y la Asociación Campesina del Renacer de la Vida y el Campo. Y Esteban Ardila, por su parte, es estudiante de la licenciatura en Biología de la Casa de la Universidad Pedagógica Nacional, es educador para la paz, es coordinador de escuelas solidarias de proyección agrícola, miembro del equipo territorial de Colombia Solidaridad y es miembro de la Red Agroalimentaria del Meta. Queremos extenderle un saludo muy caluroso, muy fraterno a todas las personas que nos están escuchando de las distintas regiones y bueno, la idea es que dialoguemos de esto que sucede allí también en voz de sus emisarios, nuestros invitados de hoy. Entonces, para empezar, quisiéramos que nos contaran ustedes cómo definir y qué implica una crisis humanitaria, específicamente en un país como Colombia, pues que ha sido atravesado por un conflicto tan largo, tan complejo, tan triste también, de cierta manera. No sé si tú quieras empezar, Francisca. Bueno, muy buenos días para todas, todos y todes. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Bueno, nosotros desde Colombia Solidaridad hemos venido haciendo un trabajo desde lo posible juicioso por el tema de orden público, sobre todo en el Magdalena Medio, con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, con la organización Credos, como teniendo toda esa información de insumos y con las juntas de acción comunal de Cantagallo principalmente. Un saludo muy grande a las personas del Diamante, La Palúa y otras veredas con las que hemos venido trabajando. Bueno, la crisis humanitaria, pues me atrevería a decir que la Colombia profunda, que yo sé que muchos académicos y muchas personas no están de acuerdo con el término, al ser como un tema como de hablar despectivamente de los territorios, y sí, pero realmente es que sí existe una polaridad en cómo nosotros percibimos el conflicto, ¿no? No es lo mismo percibir el conflicto acá en Bogotá que precisamente en Cantagallo, en otras zonas del país. Y pues lamentablemente ahorita pues está en el ojo público la crisis humanitaria que se está presentando en el Catatumbo, y un saludo muy grande a SCAMCAT y a las organizaciones del territorio. Claramente es un tema desgarrador, estamos hablando de 50,000, alrededor de 50,000 personas desplazadas. Eso es como la mitad de las cifras que tú ves en los anteriores años. Más o menos la cifra de desplazamiento está en alrededor de 130,000 personas por año
en este episodio simplemente hablamos de 50.000 personas. Entonces, bueno, por eso el tema del Catatumbo ahorita está en el ojo público, pero esta situación de crisis humanitaria se viene denunciando desde la firma del Acuerdo de Paz, básicamente, en diferentes territorios. Digamos que cuando hay una firma del Acuerdo de Paz, nosotros teníamos en el ojo dos grupos armados, básicamente, por decirlo así, a gran escala: el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo. Y pues bueno, ahí empezó a haber una reconfiguración territorial claramente de estos grupos cuando las extintas FARC-EP salen de los diversos territorios donde hacían presencia. Pero ya en el 2017, en el 2018, pues el país conoce que hubo unos grupos disidentes pues del Acuerdo de Paz, unos que nunca se acogieron al Acuerdo de Paz y otros pues que sí firmaron el acuerdo y luego ya en el 2018 ya se declaran como disidencias, ¿no? Sin embargo, pues si uno toma los reportes actuales, en el 2025 estamos hablando de 10 grupos ilegales entre la guerrilla existente, Ejército de Liberación Nacional, y de ahí para adelante pues las disidencias también que ha habido de las autodefensas o el paramilitarismo, ¿no? Entonces pues en Colombia ahorita estamos hablando que desde la firma el Chocó, Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, el Nordeste Antioqueño, el Bajo Cauca, la Sierra Nevada, la Serranía del Perijá, el Magdalena Medio, Arauca, Meta y Guaviare, y Putumayo, están en crisis humanitarias. ¿Qué implica una crisis humanitaria? Ya trayendo a colación la pregunta, pues nosotros, si bien yo creo que todos recordamos que después de la firma empieza un asesinato sistemático de líderes sociales, podríamos evidenciar ahí una de las características: empiezan unos perfilamientos, empiezan un tipo de coacción frente a diferentes poblaciones alrededor del país. En el 2018 tuvimos una de las cifras más grandes, como el récord pues, de asesinatos de líderes y lideresas sociales. Y pues en el periodo Duque empezamos a ver que no hay una implementación del Acuerdo de Paz, sobre todo y en los puntos más neurálgicos, y que uno diría pues al campo también se le prometió como ese aire de paz y la gente lo recibió así. Pero digamos que en temas de reforma rural integral, el punto 4, que es el tema de solución a las drogas ilícitas, pues no ha habido un avance significativo. Y eso es lo que está poniendo en ojo nuevamente a las comunidades. Claramente, si estamos hablando de 10 grupos que están vigentes en su accionar, pues entonces ahí tenemos que empezar a hablar de las economías y las dinámicas políticas, sociales, culturales que estos grupos pues tienen dentro de los territorios, los municipios, sobre todo los municipios PEDET, que son los proyectos de desarrollo con enfoque territorial. Hay más de 116 municipios que están priorizados por el PEDET, entre ellos el Catatumbo, el Magdalena Medio, el Cauca. Y bueno, ya más adelante hablaremos sobre, digamos, los enclaves cocaleros, que es precisamente donde más se está concentrando las crisis humanitarias. Bueno, Esteban, no sé si tú quieras agregar algo más de esta contextualización que nos ha dado Francisca. Pues bueno, ante todo, siempre un saludo a toda la gente que nos está escuchando, específicamente allá en las veredas de esa Colombia distinta, ¿no? De esa Colombia también que merece ser hablada, de esa Colombia también que está en resistencia, ¿sí? Las crisis humanitarias, más allá de proponerlas así, es que significan también unos gastos económicos para el Estado, ¿no? Entonces, a veces, dentro de los medios de comunicación del establecimiento, ¿sí? Nos posicionan una forma de entender que la crisis es solamente, digamos, de margen social, pero también hay una crisis de margen ambiental, ¿sí? A partir de eso también genera una complejidad, ¿sí? Por la disputa de los recursos naturales, ¿sí? De los ecosistemas también. Y pues eso implica también una asistencia del Estado de una forma militarista, que significa llevar gente, comprar armas, todo ese material logístico, ¿sí?
que implica, digamos, estar en un país o en un lugar de guerra, ¿sí? O sea, siento que las crisis humanitarias lo que hacen es enfocar mucho el conflicto dentro de un territorio, un espacio geográfico, ¿sí? Pero entonces hacen que nosotros nos olvidemos que el país se encuentra en guerra, ¿sí? Que no existe un posconflicto, es un posacuerdo, ¿sí? Que dado a las dinámicas también del poder, recrudece también el conflicto, es por la mala implementación, ¿sí? Y por algunos puntos que hay que revisar sobre qué también es la paz. Hay 2 o 3 cosas de lo que ha dicho Francisca y de lo que ha dicho Esteban que me llaman profundamente la atención. En primer lugar, que ese es un país que no es solo Bogotá, sino que es un país de múltiples regiones con distintos ecosistemas y con distintas gentes y procesos, que fundamentalmente se notan, por ejemplo, cuando viene el referendo de paz del gobierno Santos, y los sectores rurales son los que votan por sí a la paz y otros sectores que no estaban directamente relacionados con el conflicto votan por el no. Eso nos muestra una cierta polarización social que es importante, pero hay que entender también que lo que está en disputa no es simplemente unas áreas vacías, sino son áreas económicas, son áreas de producción, son áreas de poder y control. Y yo quisiera preguntar en este momento, ¿quiénes son los que están interesados en que se mantenga una situación, digamos, de tensión, crisis y conflicto? ¿A quiénes les favorece esa situación de continuidad de la guerra en un país como el nuestro? ¿Y quiénes son los que están poniendo los leños en el fogón para que esto dé una cierta continuidad? Porque finalmente decir que tenemos conflicto, crisis humanitaria, desplazamientos, pareciera que fuera la gente la culpable, es decir, pareciera que fuera el campesino de alguna manera el culpable, pero sabemos que hay fuerzas muy profundas que tienen unos intereses a nivel nacional e internacional para mantener unas situaciones más o menos estables que permiten lo que Sebastián decía, y es decir, una economía de las armas a nivel mundial. O sea, no es un asunto local. El narcotráfico tampoco es un asunto local. Los bioquímicos y los químicos para el procesamiento tampoco se consiguen en la esquina. En ese sentido, yo quisiera preguntarles quiénes consideran ustedes que son exactamente estos actores que están ahí. Pues bueno, digamos que en el análisis que como organización nosotros hemos venido haciendo y el trabajo en campo nos demuestra o pues nos da a entender obviamente que existe un sector bastante poderoso en este país que todavía paradójicamente pues está haciendo negocio claramente con la guerra. Así también como hay un sector que también hizo como negocio con la paz, porque la paz también se volvió un tema de dinero, por decirlo así. Digamos que en la no implementación del acuerdo de paz en el periodo Duque se evidencia claramente pues que ahí hay unos intereses grandísimos. El Fondo para la Paz pues quedó totalmente desfinanciado, que esto tenía de por sí todas las políticas del Plan Marco de Implementación, que son las políticas y los indicadores que nos permiten decir, venga, si hubo implementación o no hubo implementación. De hecho, el DNP hace unas semanas y hace unos meses viene trabajando en la consolidación de diferentes indicadores, pero lo que nos dice realmente es que, por ejemplo, en temas de reforma rural integral, y el punto 4, que es lo que le concierne verdaderamente como a los diferentes territorios, digamos, no hablando territorios donde están los compañeros excombatientes de las extintas FARC, digamos, como separándolo de ese contexto, el campesinado en general en Colombia se ha visto inmerso en esa no implementación. Entonces yo les pongo un ejemplo, profe, si es, digamos, llegar allá a la serranía de San Lucas, ver que allá hay unos procesos consolidados a nivel político, social, que le han apostado a la sustitución de cultivos, no solo esta vez, sino en todos los programas de sustitución que han habido, porque desgraciadamente también en el acuerdo de paz y se ve muy reflejado ese tema asistencialista, ¿no? No es de venir a darles como verdaderas herramientas a los campesinos para que puedan ser un brazo productor, para que sean dueños de sus medios de producción
y puedan realmente sacar los productos y demás y hacer una sustitución de los cultivos, realmente es totalmente nulo. Entonces, ¿cómo le decimos a un campesino que firmó, por ejemplo, el PENIS, que es el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, hace 8 años o desde el 2014 que fue la primera convocatoria? O sea, ya más de 10 años que se lleva prometiendo, venga, va a haber sustitución, y en los territorios es el día de hoy que no ha llegado absolutamente nada. Y pues hay como una crítica y obviamente el gobierno nacional actual ha tratado de todas las maneras como poder tapar esos huecos que dejaron las anteriores administraciones, tanto locales y nacionales, pero no ha habido un avance significativo y eso es lo que también está, pues, el interés de lo que hablamos de la pregunta, pues el interés también de los grupos armados vigentes, cuando ven que el campesino está totalmente abandonado por la institucionalidad, pues otra vez hay un gran nicho donde quedan poblaciones totalmente abandonadas, en un abandono terrible, y pues los grupos armados empiezan a cooptar nuevamente. Entonces ya se está deshaciendo. Eso es lo que implica la reconfiguración territorial, una reconfiguración política, de volver a generar nuevas bases políticas dentro de los territorios, cultural, en que ellos siempre han sido quienes son la autoridad, básicamente, porque el Estado solo aparece realmente es paramilitarizar. Ya vimos el problema tan grande que hubo hace unas semanas en el Cauca, precisamente después de que el presidente y todos los ministros llegaron, y nuevamente hay una confrontación entre la población cocalera, entre el Estado, pero no llegan los programas sociales. El Catatumbo desgraciadamente tuvo que entrar en una crisis humanitaria para que les pusieran atención. Por ejemplo, hace ya 2 años en el Catatumbo se viene trabajando en diferentes encuentros de familias que subsisten de la economía de hoja de coca. Petro hace 2 años hizo la convocatoria para el Encuentro Nacional de Familias Cultivadoras de Hoja de Coca y de ahí salieron muchísimos puntos que es la hora que no se ha tomado nada en cuenta. Entonces, ¿cómo es que vienen pues a ver estos municipios que están priorizados por los PD y demás, pero que realmente no están siendo priorizados? Sabemos que esto necesita financiamiento duro, pero la crisis humanitaria no nos da pie para eso. O sea, realmente, y me atrevería yo a decir que el 2025 vamos a cerrar con una cifra de las más altas de desplazamiento forzado. Un tema que se me olvidó tocar en la anterior pregunta es eso. Digamos que la crisis humanitaria escala realmente ya es cuando la gente se ve obligada a abandonar los territorios, porque la gente evidentemente no quiere irse. O sea, no es que, no, pues pasó un problemita y me voy. No, estas son personas que son arraigadas y que las asociaciones, organizaciones y demás están totalmente dispuestas a seguir permaneciendo en el territorio, pero cuando ya no es posible verdaderamente, suceden estas olas de desplazamiento. Claro, es una situación muy compleja porque es estructural y porque no se han dado unas soluciones realmente estructurales a esta complejidad. Bueno, con este panorama los invito a que escuchemos una pausa musical. Vamos a escuchar la canción Alerta de Evelyn Cornejo y volvemos a esta conversación en Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación.
Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación, un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy estamos conversando con María Francisca y con Esteban a propósito de las comunidades constructoras de paz en medio de la crisis humanitaria. En la primera parte de este programa hemos tenido una nueva radiografía, una nueva noticia, pareciera nueva, pero no es tan nueva, eso lo decía Esteban, es decir, hay una continuidad del conflicto en Colombia y ahí es un posacuerdo de paz y no un posconflicto, que son categorías importantes que hay que tener en cuenta y que hay que pensar también en las sociedades y la gente que vive en las zonas rurales y no solamente en los cascos urbanos. Además, porque los cascos urbanos se fueron llenando de gente que venía desplazada. ¿Qué significa ese nivel de desarraigo? ¿Qué significa el cuidado que los campesinos tienen? ¿Cómo se genera eso? Y lo decían hace un momento nuestros invitados, la gente no quiere irse de los territorios, quiere estar allí porque tiene conexiones más profundas con el territorio que no se limitan únicamente, como la gente de Bogotá cree, a tener un título de propiedad de la tierra, sino que tiene que ver con el afecto, con las emociones, con el jaguar o con los pájaros o con el sitio donde tenemos a los muertos enterrados. ¿Qué significa ese desplazamiento, esa crisis humanitaria, más allá simplemente de dar cifras, sino de pensar un poco en el tejido social y el territorio? Bueno, pues ahí recordando un poco como la canción que acaba de sonar y es, pues la historia la escriben los pueblos, ¿no? Y nosotros no hemos renunciado a las banderas de la lucha por la paz con justicia social y ambiental, ¿sí? Y queremos recalcar de que las comunidades, las juntas de acción comunal, ¿sí? La gente que se sigue pensando esto no está sola porque aún en esta lucha larga le vamos a seguir arrebatando la alegría al futuro, ¿no? Entonces, a partir de eso, como entender un poco que el desplazamiento no es solamente salir de un lugar, ¿no? Es también salir del tejido social con el que se hacen los sueños, es salir un poco como de esa vecindad, de esa amistad que muchas personas han tejido desde muy pequeños, con el río, con las aves, con los jaguares, entendiendo de que también están dentro de un ecosistema, ¿sí? Supremamente estratégico. Hablamos de bosques secundarios, bosques primarios, ¿sí? Que dentro de la conservación también da una posibilidad de entender del por qué defender la vida, de por qué defender lo vivo, de por qué defender la carretera, de por qué hacer esto, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, como nosotros también hemos entendido que existen diferentes formas de conservación, ¿sí? Y que se ha dado primero una por la vía comunitaria, ¿sí? La asociación, la juntanza, los comités de verificación para que las personas cuiden, boten sus residuos sólidos donde es, ¿sí? El cuidado del agua, ¿sí? Y mirando también los cultivos desde otras formas también, que hay que comenzar a trabajar de eso y también entendiendo que la conservación por vía mixta, ¿sí? Que de hecho mucho la academia dentro aquí del departamento no quiere reconocer y es que efectivamente, digamos, como el cuidado de algunos ecosistemas han servido, digamos, estratégicamente para el desarrollo del conflicto armado, ¿sí? Y que algunas organizaciones insurgentes o político-militares han tenido la opción, digamos, de seguir como cuidando esos ecosistemas, pero para el desarrollo de la guerra. Lo que las comunidades proponen es como cuidar el ecosistema para el desarrollo de la vida, para el desarrollo de lo vivo, para mantener el ecosistema. Entonces, no es solamente salir, ¿sí? No es solamente como de pronto las personas piensan, ay, ¿por qué no les dan aquí un apartamento para que vivan y con las mejores condiciones? Pero la gente no quisiera renunciar a la chalupa, al motor, ¿sí? A la comida sin agrotóxicos, a la juntanza, al bazar, a la vaina. Entonces no es solamente, y es arraigarse del sentir más profundo, ¿no? Francisca, dentro de eso que acaba de decir nuestro compañero, una cosa que se me acaba de ocurrir y tú estudias básicamente conflicto y estás haciendo una maestría en ello. ¿Cómo está el problema de la tenencia de la tierra con el conflicto y qué intereses están en evitar una reforma agraria, por ejemplo,
y eliminar a la gente que antes tenía su espacio, sus animales, su tejido social y agropecuario en cada una de las zonas. O sea, ¿por qué los grandes hacendados odian al pobre que tiene una pequeña chagra donde puede comer? Esa sería como la pregunta de fondo del asunto. Pues básicamente ese ha sido el conflicto histórico, ¿no? Pero actualmente esa disputa se está viendo evidentemente pues con esta apuesta del gobierno nacional que ha avanzado enormemente en la adjudicación y restitución de tierras de los campesinos. Pero hay que tener en cuenta que, digamos, estas zonas, en especial las que nombré al principio del programa, sí tienen un problema mucho más crudo de la tenencia de la tierra y el habitar ese territorio en específico, ¿no? Digamos, en específico la serranía de San Lucas y digamos otros lugares que son declarados por primero por la comunidad y después ahí sí se hace todo el trámite institucional, pero son las zonas de reserva campesina. Eso es una apuesta del campesinado. Desde los 80, desde los 90 se empieza a hablar de esas figuras y los diferentes grupos en los diferentes territorios empiezan por esa apuesta para hacerle frente pues al latifundio, al terrateniente, al monocultivo sobre todo. Recordemos que del Cesar, el Magdalena Medio, toda esa zona, pues está la gran despensa lechera del país, la ganadería extensiva, los monocultivos de palma. Y de teca. Exactamente, de los maderables. Entonces, digamos que el ejemplo más cercano que nosotros tenemos para poder explicar eso es que también hay zonas de reserva forestal en el país, pues que uno creería que están con un ánimo muy de la protección y demás, pero digamos la serranía de San Lucas, tú cuando vas hacia el norte de la serranía, es decir, más allá de ya lo que colinda con el sur, que es la parte del Magdalena, Santander, el nordeste antioqueño, la parte de arriba, ya Córdoba, Cesar, esa zona pues está totalmente comida por la minería de oro. Allá también hay coltán. Se dice que más abajo los estudios que se han hecho puede haber incluso hasta uranio, y esto se está volviendo un tema, y nosotros se lo decíamos a la oficina del Alto Comisionado en alguna reunión. Esto es un tema de seguridad nacional porque es un tema económico en el cual los grupos armados están explotando la serranía de San Lucas. ¿Cuántos dividendos, utilidades está generando un grupo armado anualmente con la minería? Eso es una pregunta, y que eso no está especificado en ningún plan de presupuesto de nada. O sea, eso no se tiene presupuestado en absoluto. Y entonces, ¿qué interés hay sobre las zonas de protección ambiental en Colombia? No hay un interés tan bonito de solo cuidar, sino es después adjudicar esas tierras a diferentes multinacionales. La Anglo-Gola Chanti estuvo incluso en la serranía de San Lucas hace muchos años tratando de sacar una licitación, y fue por la presión de las asociaciones campesinas que no se adjudicó. Entonces ahí hay unos intereses tanto del Estado como de grupos económicos como de grupos armados, y esa ha sido la reconfiguración territorial en el lado violento, llamémoslo así, porque la respuesta de la comunidad ha sido, por ejemplo, pues el proyecto de conservación que tienen. Por ejemplo, en la serranía de San Lucas tienen hace más de 30 años consolidado un proyecto de conservación que se llama La Línea Amarilla, y ellos hacen anualmente unos campamentos ecológicos para que estudiantes, personas del común, líderes sociales de otras partes del país podamos ir a conocer esa reserva que ellos mismos han hecho de alrededor de 70,000 hectáreas. Estamos hablando que es la parte del sur de Bolívar, San Pablo, Cantagallo, el nordeste antioqueño y todo lo que colinda entre el Cimitarra y el río Magdalena. Entonces, como bien decía el compañero Esteban, esta ha sido también la apuesta de las comunidades, y que ha sido una propuesta también para el gobierno nacional de decir, venga, adjudíquenos por favor y ayúdenos en el trámite de la zona de reserva campesina, donde nosotros estamos haciendo un proyecto de conservación, pero asimismo nosotros necesitamos vivir. ¿Qué pasa también con esas zonas que son la gran mayoría donde se están presentando estas crisis humanitarias? Que el gobierno no puede llegar tampoco con los proyectos, porque por la legislación tampoco
tampoco se puede hacer que digamos que un acueducto así con todas las de la ley, no se puede construir, no se puede hacer tipo de como de urbanización, por decirlo así, llamémoslo urbanización solo para el habitar, sino que se toca generar otras propuestas para que estas personas puedan habitar, pero cuando uno se da cuenta y uno le pregunta a las personas de la serranía, venga, ¿y usted cómo llegó? ¿Hace cuánto llegó acá? Pues son colonos que llegaron en los 80s, en los 70s, en los 80s, también por otras dinámicas de conflicto armado en otras partes del país. En el Meta, que es otra experiencia que tenemos, y un saludo muy grande a los compañeros de Puerto Concordia Meta, que son de la red agroalimentaria del Meta. Ellos son otro proyecto también que le ha hecho frente a la reconfiguración territorial. Le han hecho apuesta a los proyectos agroforestales, que son también proyectos de conservación, pero que también tocan un punto muy importante y es el principio de neutralidad. Las comunidades se han visto inmersas en decir, nosotros ya no podemos seguir produciéndole a los grupos armados, tampoco tenemos oportunidades con el gobierno actualmente, pero tampoco no nos vamos a quedar quietos y cruzados de brazos, tenemos que hacer las cosas por nuestros medios. Y esas han sido, digamos, diferentes apuestas que se le han venido dando, pero en otras zonas del país realmente es que no hay ni una cosa ni la otra, no hay ni asociación ni organización o tampoco hay apuestas para sacar, porque realmente la crisis humanitaria que se ha venido desatando durante 8 años no lo ha permitido. Bueno, es como ya mencionamos un panorama bastante complejo porque también existe un poco una forma de accionar incorrecta por parte de las personas que no hacen parte de las comunidades y piensan que llevando una idea creada desde un descontexto le va a arreglar la vida a las personas, cuando en realidad debe haber una construcción de posibilidades de acuerdo a las formas de vida, a lo que habita en los territorios, aparte de los seres humanos y las poblaciones que hay allí, y de esa manera pues de repente podrían encontrarse algunas salidas un poco más dialogadas, un poco más sensatas de lo que hay que hacer allí. Tú mencionabas que a veces, claro, llegan con propuestas de urbanizar o también como con estas ideas propias de un desarrollo, entre comillas, que no es el desarrollo que conciben los territorios, porque no da lugar con sus formas de vida, con sus tejidos culturales, con toda la historia de apropiación de los territorios que tienen. Entonces, pues no tienen ningún sentido y si se sigue despilfarrando el dinero en la proyección de estas actividades, pues que no tienen sentido para estas poblaciones humanas. Esa ha sido la conclusión en muchos escenarios. El año pasado tuve la posibilidad de participar en el Foro Educativo Nacional. Asistieron muchas personas de distintas partes del país, con distintas características económicas y sociales, y esa ha sido la gran conclusión, pero no solamente del foro del año pasado, sino de los foros de N cantidad de años. Por favor, diálogo con las comunidades, porque lo que se hace frente a apuestas educativas para Bogotá o para los cascos urbanos no son las mismas necesidades que tienen las poblaciones que ni siquiera tienen acceso a la educación, o que la escuela queda tanto tiempo, los niños tienen que pasar muchas horas caminando, no hay vías, no hay alimentación. Entonces es importante dialogar con las comunidades que la tienen más clara respecto pues a cuáles son sus necesidades y sus formas de vida. Bueno, los invito a que escuchemos las noticias de actualidad en ciencia y tecnología en voz de nuestro querido Anderson Guarnizo desde el territorio del Tolima, y volvemos a nuestro programa. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. Imagina que las sobras de la comida no terminan en la basura, sino que se convierten en materiales novedosos para la medicina, textiles o incluso envases ecológicos. Vaya, esa es una historia increíble. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de Basurosa Actualidad en Ciencia y Tecnología. A darle átomos. Nuestro protagonista de hoy es Rafael Mazenga, un científico de entre muchos que nos presenta una forma novedosa de darle una segunda vida a los desechos alimenticios. Convertir desperdicios de comida en materiales súper útiles y funcionales.
El viejo está haciendo cosas lindas. Suena a ciencia ficción, ¿no? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Patricia tiene razón. No, Bob Esponja, pues es pura química aplicada. Mazenga y su equipo estudian cómo las proteínas y fibras de los alimentos pueden reestructurarse para formar nuevos materiales. En contexto, alrededor del 20% de toda la leche producida en el mundo se desperdicia, básicamente porque llegó a su fecha de caducidad y esta leche ya no es consumida. Cuando la leche se echa a perder, sus proteínas pueden desnaturalizarse y reorganizarse en fibras de amiloide. Estas tienen una estructura extremadamente fuerte y estable. Mazenga y su equipo han utilizado estas fibras para crear filtros para eliminar metales pesados del agua y para elaborar envases ecológicos. ¿Y eso de dónde vino? Nanotecnología, ¿te gusta? Es básicamente como convertir lo que ibas a tirar en algo útil, dándole una nueva forma de uso. Aunque, para ser sinceros, en nuestro diario vivir en Latinoamérica. O no, toalla vieja que ahora es trapo de la cocina. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué acabas de decir, anciano? Algo que es sumamente interesante es que el científico y su equipo trabajan con fibras de amiloide, estructuras altamente organizadas formadas por proteínas mal plegadas, aunque estas se asocian con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Mazenga ha encontrado aplicaciones sorprendentes y positivas para ellas. Este enfoque no solo es genial desde el punto de vista científico, sino que también ayuda a reducir el impacto ambiental del desperdicio de muchos alimentos. Quedé virolo. Cada año desechamos millones de toneladas de comidas y con este enfoque tecnológico podríamos darle un nuevo propósito. Menos basura, más ciencia, más sostenibilidad. Desde la Universidad del Tolima, esto fue todo por hoy. Un saludo a todos los Mortis de la ciencia. Chau, chau. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Volvemos a nuestro programa Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos en compañía de Francisca, de Esteban, que nos están hablando de las crisis humanitarias en el país, un poco de su contexto, de su historia, de sus implicaciones y bueno, para darnos un contexto de la triste realidad, pero que hay que entender, que hay que comprender y hay que mirar de frente para que entre todos construyamos de verdad pues los pilares de lo que utópicamente queremos que sea una Además, Colombia en porque paz. es una responsabilidad de la universidad y de la Universidad del Estado y de la Universidad Pedagógica Nacional que forma maestros. Totalmente de acuerdo. Hoy estamos de acuerdo en algo, Carlos. Eso es rarísimo, rarísimo, porque nuestra convicción es la pelea. El conflicto. Bueno, quisiera que nos contaran qué consecuencias ha traído la no implementación del acuerdo de paz desde su firma, pero específicamente de algunos de los puntos que hay allí, que finalmente si los pensamos de fondo también han sido como el epicentro y un poco lo que ha incrementado esta pugna por el territorio y esta disputa también territorial, pero pues todo lo que conlleva eso que finalmente es a una complejidad social que a veces pareciera que no tuviera una salida, incluso en las mismas ciudades en donde, bueno, el conflicto no se vive de la misma manera, pero sí nos llegan cosas producto justamente de la no aplicación o del no respeto a ciertos puntos del acuerdo, de la hiperproducción de sustancias ilícitas que llegan a las grandes ciudades y vienen en detrimento de las juventudes, de las infancias. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cuál es el panorama allí. Bueno, digamos que yo como investigadora siempre he tenido la tesis desde antes de la firma del acuerdo de paz y es si nosotros no le ponemos
frente o no le ponemos atención verdaderamente pues a la solución del problema de las drogas ilícitas, como se llama el punto en el acuerdo de paz, pues no va a haber paz. Yo soy fiel creyente de que podemos avanzar en la reincorporación, podemos avanzar en el tema de víctimas, podemos avanzar en todo lo que quieras, pero no, si no avanzamos en ese punto, va a seguir habiendo crisis en todo el territorio nacional. Digamos que hablando, por ejemplo, ya tácitamente por los escenarios que, digamos, están en el ojo público, el Cauca, el Magdalena Medio y Catatumbo, estos territorios han sido durante años los enclaves, se llaman así, productores de hoja de coca, y si son pues los enclaves a nivel nacional, pues son a nivel mundial también, porque en el mundo solo produce hoja de coca Colombia, Perú y Bolivia. Esos son los 3 países de los cuales, digamos, también a nivel internacional, y como hablamos ahorita con el profe, esto es un tema supremamente grave que no es a nivel nacional, es internacional, que también hay otros grupos armados, mafias, que están dentro del negocio de la hoja de coca acá en Colombia. Entonces, esto pues con la salida de las extintas FARC, evidentemente es lo que genera la reconfiguración territorial de los grupos armados, y pues la población, al verse también abandonada por el Estado, que el Estado lo que debió fue literalmente pues agarrar a todas esas comunidades y prestarles el apoyo técnico, tecnológico, todo el acompañamiento que se necesitaba en ese momento para la sustitución de cultivos, pues no se pudo. Entonces realmente pues esto no cambió con la salida de las FARC. Muchos sectores pensaban como, no, se desmoviliza las FARC y ellos ya nos van a dar los puntos donde están los cultivos, y eso no, porque es que los cultivos no eran de la guerrilla, es de la gente, es de un campesino de a pie, porque nosotros nos imaginamos, no, esa gente debe ser unos mafiosos y eso. No, son caseríos de campesinos del común que tienen sus cultivos de pancoger y demás, y tienen que dedicarse a esa actividad porque es que no existe más, no hay vías, no hay centros de salud. La mayoría de instituciones, si se quiere decir así, educativas y demás, es porque las han levantado ellos mismos, no es por ministerios ni absolutamente nada. Los acueductos veredales son un sistema de mangueras. No hay absolutamente nada. Entonces, ¿quién es el que llega pues a comprarte a ti el procesamiento de la hoja o la hoja? Pues el grupo armado. No, venga, yo se lo compro acá literalmente en la puerta de su finca. Esa ha sido la única forma en que el campesino ha podido subsistir. Por eso se habla de familias que subsisten, no que se lucran, sino subsisten de la economía de hoja de coca. Eso hablamos del punto 4 como un punto 4.1, que es el tema de cultivos, que también hay una crítica muy grande, y es que está totalmente cocalizado, si se quiere, porque el acuerdo de paz también tenía en mente los cultivos de marihuana. O sea, en el Cauca, en el Huila, toda la parte del suroccidente que se dedican a esos cultivos, eso también está totalmente cooptado por la ilegalidad, y realmente desestimamos totalmente cuántas familias hay ahí metidas. Por ejemplo, el PENIS tiene más o menos que son 180,000 familias de las que se pudieron inscribir al PENIS, porque eso también es otro problema que ha habido. La última convocatoria del PENIS fue el 10 de julio del 2016. Ninguna familia, ninguna otra persona individualmente desde el 2016 se ha podido inscribir. Por eso salió de la Dirección de Sustitución de Cultivos el tema de lo del Catatumbo, que pueden ingresar más personas, pero hasta ahora. Entonces, digamos que ha habido un incremento importantísimo de las hectáreas de hoja de coca. Digamos que en el gobierno Duque en 4 años, ellos que se jactaban, que mejor dicho, en contra de la ilegalidad y el narcotráfico, a Duque se le entregó el país con 143,000 hectáreas de coca y nos entregó el país con 204,000 hectáreas, un incremento del 43%, mientras en el gobierno de Petro, básicamente en estos 2 añitos largos, han habido como un incremento del 13%, porque se ha venido avanzando en ciertas políticas, o donde estaba más avanzado el PENIS, porque en otras zonas, pues lo que les decía anteriormente, no se ha podido llegar, pero lo que es la zona, digamos, del Putumayo, el Caquetá, el PENIS es como que ha tenido ciertos avances, aunque no ha habido ningún proyecto, me atrevo a decir, porque no lo conozco, y si lo hay, maravilloso, pero no conozco ningún proyecto productivo
exitoso del PENIS. A ninguna de las familias que está actualmente se le ha entregado todo el dinero o se les entregó un proyecto, no lo hay. Entonces es claro que este incremento es lo que también nos genera en la base social, es una desconfianza total en el gobierno. Como veníamos diciendo, ha habido un rezago de más de 10 años en los cuales no se ha implementado el plan de sustitución de cultivos. La gente tiene que mirar qué hacer. Entonces, digamos que, bueno, el tema de la marihuana y la amapola, que es otro y que esa es otra de las sustancias más peligrosas que entre la cocaína y la heroína, pues ya vemos los problemas de salud pública, que es lo que habla ya el punto 4.2, que es el tema, y también hay una propuesta y que con la doctora Carolina Corcho tuve la oportunidad personalmente de trabajar en esa propuesta cuando llega Petro a la presidencia, y es en una propuesta de una política pública de consumo de sustancias psicoactivas. Esa propuesta está en internet en la revista Sur, la detallamos profundamente y es hablar lo que tú decías, profe, sobre el consumo. El consumo es un fenómeno a nivel mundial y las drogas siempre van a existir. Eso no podemos decir, no, que es que vamos a no meterle a nada de la legalización de la marihuana. Eso lo que hace es recrudecer precisamente el conflicto en los territorios, porque es como un tema ninguneado de lo que nadie quiere hablar y que el Estado tampoco ha podido quitarle ese mercado. Sí hay una necesidad de que el Estado intervenga esa economía, porque de lo contrario, acá vamos a seguir y seguir y seguir en las mismas, vamos a seguir patinando y ahí sí nos vamos a sumergir en un barranco sin salida en cuanto al consumo. Digamos que, sí, profe. Ahí hay una cosa, yo te interrumpo simplemente por una razón que para nosotros es fundamental en la educación. Es decir, cuando uno mira, digamos, ese referendo por la paz y la votación por el no, uno encuentra que la gente tiene una visión hasta la esquina, pero no tiene una visión general de contexto. Y en últimas, ese es un problema educativo. Es decir, no tenemos el país metido en la cabeza, a pesar de que pasemos por la primaria, el bachillerato o la universidad. Y por lo tanto, ¿cómo son las respuestas pedagógicas y las propuestas pedagógicas? Y quisiera que hoy nos enfocáramos un poco en eso, Esteban, en cómo son las propuestas pedagógicas que se están agenciando en los territorios, pero no solamente en los territorios, porque lo que pasa en el conflicto allá interviene acá y lo que pasa acá también interviene allá. Es decir, en últimas, esto es un sistema donde se hace presión, en el otro lado también se generan otros procesos. Bueno, pues en ese tema, pues la universidad y los mismos procesos han sufrido la pacificación también de lo que se entiende, ¿no? Entonces, en algún momento la paz se volvió discurso para que muchas personas pudiesen vivir del acuerdo de paz, ¿sí? Se ha olvidado un poco esa pedagogía de paz de la cual la misma universidad fue muy partícipe durante como en esa primera etapa de acompañar a los compañeros que estaban en las zonas de reincorporación y toda esta vaina, ¿sí? En algún momento la paz también sirvió, digamos, para llenar los anaqueles aquí de las bibliotecas y las tesis, ¿sí? La gran mayoría de personas en esas épocas como que saltaron al discurso de la paz para en algún momento después pasar a una maestría y volverse un experto en paz. Y dentro de la actualidad, que digamos es la cuestión difícil, y es bueno, ¿cómo hablamos de paz después de un acuerdo de paz? ¿Sí? Con el resurgimiento de algunos otros grupos, ¿sí? Porque aún existen unas causas estructurales de la tenencia de la tierra, de productividad y de todas estas cuestiones, unas necesidades educativas que no se han solventado en los territorios, y por eso es que algunas personas han optado por la vida armada como la única alternativa, porque si tú te pones a escuchar algunas entrevistas que andan rondando por ahí, muchos pelados dicen como no, o sea, yo cojo las armas es porque primero soy huérfano, no tengo acceso a educación, no tengo acceso a educación, no tengo acceso a un trabajo digno, ¿sí? Entonces, pues yo siento que la respuesta que se debe dar es una respuesta pedagógica. Nosotros hemos venido, digamos, acompañándonos, ¿sí? Juntándonos
porque es que a veces uno siente y unas personas, digamos, que piensan que, digamos, el ser licenciado, el estudiar esto es como simplemente venir acá y ver 2 semestres de pedagogía, ya eres profe, sino que nosotros hemos complejizado ese ejercicio, ¿no? Porque también el ser profesor es una apuesta política, ¿sí? Y a raíz de eso hemos entendido que la propuesta se debe hacer desde ahí, y en ese sentido llegamos a las escuelas solidarias de proyección agrícola, que es una apuesta totalmente, digamos, contraacadémica, que sale un poco de esos anaqueles de la misma universidad, y lo hemos venido desarrollando a partir de ciclos de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Sistemas de comercialización, el tema logístico, ¿sí? Entonces, ir a las comunidades con ellos y construir, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Hacemos todo como el panorama, bueno, aquí se produce esto, ¿sí? Más allá, digamos, del ejercicio del sistema productivo, porque la coca es un sistema productivo, ¿sí? Que ahora es un sector económico, aunque sí, digamos, no lo quieran hablar, es un sector económico, pero lo que nosotros hemos estado como hablando y dialogando, y es como, bueno, el coger la soberanía alimentaria a través de también cuidar el bosque húmedo tropical, cuidar el paso del jaguar, cuidar el oso de anteojos, cuidar las fuentes hídricas que hay, y contándole, digamos, también desde ahí es que nos estamos proponiendo, no solamente como universidad, ¿sí?, sino como apuesta política de organización, porque también nosotros necesitamos un apoyo directo también de la institucionalidad, ¿sí? O sea, nosotros no queremos figurar solamente, sino que la propuesta se haga con las comunidades y con unos resultados también, ¿sí? Y estos resultados también es una apuesta pedagógica y política en la construcción de paz. Por eso hablamos nosotros comunidades constructoras de paz en medio del conflicto armado. Bueno, pues qué pertinente cerrar nuestro programa con esta pregunta, porque es la pregunta que abre el escenario hacia la esperanza en el marco, pues, de este panorama a veces tan abrumador que vive nuestro país. La esperanza es la pedagogía, la cuna de la pedagogía, la Universidad Pedagógica Nacional. Por acá la orden como, digamos que miembros de una institucionalidad, las puertas abiertas para los diferentes espacios que nosotros lideramos, que orientamos, pues porque también estamos comprometidos con ese proceso de corazón. Entonces, bueno, nos tenemos que despedir. Un saludo a toda nuestra audiencia en las regiones, un abrazo muy fraterno, un saludo de resistencia también y de lucha. Y pues muchas gracias por tenerlos, chicos. Muchas gracias, Esteban, por asistir. Muchas gracias, Francisca, por acompañarnos y por pues darnos todo ese contexto tan importante que tenemos que tener todos los colombianos. No me puedo ir sin antes despedirme del equipo y agradecer a nuestro Control Master Mario Enríquez, en producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez, y al director de la Pedagógica Radio Alejandro Sepúlveda. Recuerden seguirnos en redes, Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación en Facebook Instagram. Chao, Carlos. Chao, chao. Chao a todos y un abrazo fraterno a este país que, a pesar de todas sus crisis, sigue luchando por ser un poco mejor. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.